Bueno, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y a los que nos ven desde el otro lado. Muchas gracias por estar compartiendo este programa junto a nosotros. Y seguimos con el tema de la vez pasada, que es un tema muy interesante, tuvo mucha repercusión y es interesante poder darle ya una definición sobre el tema de los abusos en las congregaciones, en las iglesias. No nos referimos específicamente a lo sexual o al acoso sexual, sino abusos psicológicos, abusos de autoridad, en fin, todo lo que tiene que ver en ese aspecto, ¿no? Y respecto a esto que hay tantas iglesias tóxicas, quiero empezar por Jorgito, mi gran amigo, igual que los otros tres también, de allá de Pilar. Bienvenido, Jorge. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Vos pensás que la iglesia a veces o las congregaciones se transforman en pequeños guetos muy protegidos donde nadie puede entrar ni salir y donde se contienen las personas en una atmósfera de miedo y estas cosas? ¿Cómo lo ves? Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy uno de los... Somos todos amigos, pero yo soy el más antiguo. Entonces, bueno, eso tiene su privilegio, por eso empiezo primero. Bueno, ante todo, gracias nuevamente por los saludos, los comentarios y las preguntas que nos llegan. La pregunta completa es asombrosa, ¿no? Casi increíble, de ficción. Dice, ¿la iglesia se vuelve un gueto y presume de inmunidad ante sus críticos? ¡Wow! Qué pregunta, ¿no? Vamos a ir por tramos. La palabra gueto dice el diccionario que es un lugar habilitado por personas que tienen un mismo origen o condición y viven aisladas y marginadas por motivos raciales, culturales, etc. Ahora, hablamos de un grupo de personas aisladas en la iglesia que presumen de inmunidad. Es una segunda pregunta que me viene. Todavía no estoy develando nada, no sé si voy a poder aclarar algo, pero me vienen preguntas cuando trato de avanzar. Bueno, si esto fuera así, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, del único que podrían estar alejados y aislados es de Jesús, a quien lo deben de haber dejado en la puerta, ¿no? Agarraron un local, podríamos decir, le metieron un techito a dos aguas, una cruz, un cartel que diga iglesia, se predica una selección de pasajes, preparan su ensalada del chef como dieta única y desequilibrada y en obediencia te la tenés que comer. ¿No? Estamos describiendo un poco lo que sería un gueto religioso, ¿no? ¿Qué cosas podrían pasar en ese gueto? Ahora, hablar en estos términos, podríamos decir que estamos hablando de la iglesia. ¿Qué tema, no? Porque la iglesia, según la palabra de Dios, es la novia de Cristo. La iglesia es algo santo. Hablamos de críticos en la iglesia, perdón, digamos, ¿harían falta críticos dentro de la iglesia? Y la verdad que eso no hace falta cuando el pastor está rodeado por hermanos donde todos abren su corazón y limpian sus miradas a la luz de la palabra. El dueño es Dios mismo. Nos dejó instrucciones superadoras a las leyes de este mundo para conducirnos. Y eso siempre sucede cuando compartimos como cuerpo, cada uno con sus dones, su visión, el rumbo de la iglesia. Claro, alguien siempre debe de tener en la iglesia donde hay varias personas la última palabra, es obvio, ¿no? Pero ese alguien es Dios por medio de su palabra, absolutamente nadie más. Aclaro también que las ovejas tienen un dueño. Parecería tonto explicar quién las compró, pero fue Jesús quien pagó. A veces sería bueno preguntar cuando suceden estas cosas si leyeron en cuanto a este tema, ¿no? De quién es el dueño, en el documento con tapas de cuero que llevan a cada reunión debajo del brazo, porque ahí está todo totalmente claro. Ahora sí,
muchas veces pasa que por temor a este hermano, ¿no? Dejamos de tener en cuenta la lámpara que nos guía en esta peregrinación. Y ahí es cuando estamos listos. Sin la palabra andamos en oscuridad. Y no quiero ponerme de la vereda enfrente porque yo entiendo que cuando alguien habla fuerte desde una plataforma, con los ojos casi fuera de sus órbitas, cerrando sus manos y apoyándolas firmemente contra un púlpito, reclamando obediencia personal, a alguien se pueda sentir amedrentado, con miedo, ¿no? Que no es lo mismo que respeto, ¿no? Claro está. Y bueno, es ahí cuando se puede perder el rumbo, cuando te dicen sistemáticamente que si desobedeces al pastor te pones en contra de Dios, y como la doctrina es muy sana, acompañan esta orden sacando el famoso pasaje del Antiguo Testamento donde dice que la tierra se abrió y se tragó a todos los rebeldes llevándoselos al Hades, ¿no? Que sería el infierno, la versión antigua del infierno. Es comprensible cuando te amenazan con estas cosas que cualquiera pueda confundirse, pero cuando alguien te dice que por no obedecer se te morirán tus hijos, me parece que ese líder, pastor o lo que sea, está totalmente extraviado y ya no sabe a qué espíritu obedece. Es difícil pensar, ¿no? Pensaba y digo, qué difícil que es pensar que hermanos pongan a sus hijos en manos de un pastor tan desorientado, por decirlo de alguna manera, y no sean capaces de corregirlo por tenerle miedo. Maldito aquel que retrae su espada de la sangre y sirve indolentemente al Señor, dice la palabra. Están siendo responsables de las vidas de los pequeños, que en muchos casos son sus mismos hijos. No olvidemos que todos finalmente daremos cuentas al Señor de la mies. Ahí sí es cuando los más maduros de la iglesia se convierten en cómplices, otorgando inmunidad religiosa al supuesto hermano. Estas cosas suceden en el instante que dejamos de lado su palabra. Y esto sucede poco a poco. Decía un profesor en comunicación en la UADE, que yo apreciaba mucho, decía, muchachos, ¿ustedes saben cómo se come un rinoceronte? Nunca vi un menú de rinoceronte. Decía, un pedacito por vez. ¿Estás dispuesto? Sin dudas que no es bueno criticar a la familia. Por eso debemos corregirnos dentro de la iglesia con el fin de no hacer caer a otros y ser de un pésimo testimonio a todos los que nos rodean. Por falta de amor, ¿no? Hechos dice que viendo el amor que se tenían entre ellos, se acercaban y cada día él añadía a quienes habrían de ser salvos. Esta semana me llegó un pedido de ustedes de oración y la verdad que me partió el corazón. Venía acompañado con un par de fotos de ovejas que estaban bajo la nieve congeladas. Una de ellas era una oveja en primer plano, totalmente cubierta por nieve, y detrás, es una foto real, no es ningún truco, esto es en Bariloche, en el sur, y conocen a los dueños, yo no, pero varios de los hermanos que están acá. Y esas ovejas atrás estaban todas juntas y congeladas, cubiertas por nieve. Y me acordé del pasaje donde el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y lo llevé a mi persona, ¿no? Jorge, ¿me amas? Y yo los invito a aquellos que tienen alguna responsabilidad y me pueden estar mirando por ahí de casualidad, poné tu nombre ahí, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Mi hija, que es mi hermana en la fe, un poco golpeada, un poco congelada como esas ovejas, me hizo una videollamada y me comentó acerca de un compañero, un muchacho que se gana la vida tocando timbres en las oficinas y dice, che, ¿querés que te haga las uñas? ¿Querés que te las pinte? Y claro, así como limpian vidrios o barren las veredas por unas monedas, este muchacho se gana la vida por una cifra muy pequeña
pintando a las chicas las uñas en la oficina. El muchacho se llama Kevin. Papá me dice, ¿sabés que Kevin le sobrevino una ACV y está internado en terapia intensiva hace 10 días? Claro, no están yendo a la oficina, no lo ven. Y no reacciona. Dice, está mal. Y estaba angustiada y le digo, conoció al Señor. Dice, vos sabés que una vez yo le hablé algo del amor de Dios, dice, y él no. Me dice, no, si yo voy a la iglesia se cae el techo encima, yo con la vida que tengo. Pero eso no solo lo angustió a ella por ese mensaje inconcluso, sino porque una compañera cuando escuchó en estos días de esa situación, dice, ¿qué querés? Si Kevin dice, el que mal anda, mal acaba, no podía terminar de otra forma. Y a mi hija le dolió mucho, ¿no? Por toda la situación. Ahora, esta persona que hizo esa crítica no es una hermana, es del mundo. Pero nosotros somos peores, muchas veces. ¿Cómo no se van a congelar las ovejas cuando alguien tiene un corazón de piedra tan duro como para amenazar a alguien diciéndole que si no lo obedeces, tus hijos morirán? Lo único que faltaría de un perfil así sería que salga de visita con una patota de fariseos a retar a las mujeres solas en sus casas porque no obedecen. Vos decís, ¿puede pasar? Perdón, ¿se puede llegar tan lejos dentro de una comunidad cristiana? Bueno, yo lo primero que quiero decir, que no es lo primero, ya perdí la cuenta, que no es bueno hablar mal de la iglesia ni de mi familia, ambas cosas es lo mismo. Lo que sí debemos hacer es uso de la autocrítica, acudir al Señor para que nos limpie. Mateo 7, del 1 al 6 dice que debemos sacar la viga de mi ojo antes de mirar la basurita en el ojo de mi hermano, y esto nos evita dar lugar al enemigo. De paso digo, es un excelente antídoto para la hipocresía. Pienso en esa advertencia también mientras estudiaba esto de Mateo 7, 22, 23, que nos llena de temor, ¿no? Que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, no hicimos discípulos, no recorrimos el barrio, todo el condado entregando tratados en tu nombre e hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Acaso podemos decir, pero cómo, muchachos? ¿Dios no me conoce? Sí, pero no te justifica. Lucas 18 dice que 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Dice que el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que tengo. Este lo hubiésemos levantado también como pastor, diácono, ¿no? Entre paréntesis. Mas el publicano que estaba a un costado, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sería bueno meditar qué tipo de corazón tengo, ¿no? Este es un ejercicio personal. Y concluyo, no considero que mi lugar como cristiano, al estar rodeado de personas, sea emitir juicios y llamarles hipócritas. Nuestro Señor Jesucristo es el único hombre que conozco que es santo y lo suficientemente perfecto como para llamar a los líderes religiosos de estos días hipócritas. Soy solo un hombre con defectos y carencias propias. Siempre debo considerarme a mí mismo para no ser tentado. Predico a mi propia congregación acerca de nuestras faltas y nuestros defectos, con la advertencia de que algunas de nuestras áreas de excelencia puedan entrar en zona de una hipocresía. Gracias por la sana doctrina que tenemos, que hay aquí. A través de la gracia de Dios y la bondad de nuestros antepasados espirituales podemos tener luz espiritual
que algunos otros tal vez no tienen, pero siendo honestos, nosotros estamos miserablemente muy por debajo de la altura que deberíamos estar en estos días. Que sea de ayuda el ser honestos y francos y humildes al reconocer que el gran Dios Todopoderoso conoce los secretos del corazón de cada persona. A. W. Tozer, del libro Dios conoce al hipócrita. Qué bueno, George. Qué bueno el comentario ese. Es decir, la iglesia se transforma lamentablemente en un círculo muy cerrado de personas, como decís vos, que manipulan las ovejas, ¿no? Y maltratan las ovejas. Después creo que estaría bueno al finalizar dar la salida a todo esto, ¿no? Porque si bien es cierto esto existe, también debemos dar una mano para ayudar a pensar qué caminos tomar alternativos para salir de una situación de acoso, ¿no? Pero me gustaría ir a Benjamín ahora también y preguntarle si el tema del perdón se maneja de una manera olvidando, prefieren perdonar y olvidar, a reparar y restituir lo mal que se hizo. Hoy hay congregaciones que se manejan de esta forma, tienen el perdón en forma parcial. ¿Qué te parece, Benjamín? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos aquellos que nos están viendo en este tema tan sensible, ¿no? Tan importante, pero tan real en nuestras iglesias. Creo que sí es factible, es así. Y yo pensando en estos temas, veo que hay varias razones por las cuales una iglesia toma este tipo de decisiones. Yo identifiqué tres que me parece que están dentro de lo más importante, ¿no? Primero, creo que no se anima a enfrentar el pecado por temor o manipulación de los líderes. En particular conozco un caso donde el pastor tiene una clara patología narcisista. Esto hace que ejerza una manipulación sobre los demás y hace su sola voluntad, mintiendo y manipulando las situaciones. Realmente es muy triste, al punto de hacer caer culpa en el hermano que no son de su agrado por no estar alineado a su sola voluntad, ¿no? Y esa es una voluntad muy egocéntrica. Esto desemboca en una ausencia del obrar de Dios y un testimonio demoledor hacia el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos ve. Nosotros decimos ser la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es la que tiene que reflejar ¿a quién? A la persona de Cristo, ¿no? Nos llamamos cristianos porque en Antioquía los cristianos fueron llamados por primera vez cristianos allí, dice Hechos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿no? Como decía Jorge, ¿a quién nos estamos pareciendo? Punto número 2, creo que es factible por la falta de temor al Dios que expresamos amar, que expresamos servir y que expresamos adorar. Cuando dejamos de abrir la palabra, cuando dejamos de reconocer que la autoridad se encuentra solamente en ella, cuando dejamos que las filosofías mundanas entren a la Santa Iglesia de Jesucristo, entonces es factible que pasen estas cosas. El programa pasado se leyó 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante, que lo quiero volver a leer porque realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles donde esto es muy, muy real. Dice el apóstol Pablo en Timoteo, Timoteo, es bueno
que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Interesante. Y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán a los que y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y termina diciendo el verso 5, aléjate de esa clase de individuos. Entonces, sí es posible que pase esto. Y el punto número 3, que yo creo que es muy importante también, que es factible porque se perdió el celo por el evangelio sano y limpio. Sin agregados religiosos o predicando un evangelio carente de contenido, quitándole magnitud al mensaje. Y eso es algo que es muy real en estos tiempos también. Y cuando pensaba en esto me vino a la mente el libro de Judas, versos 3 y 4. Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Entonces, en la iglesia a veces pasa que el abuso hace que el líder pueda desenfocar lo importante. Nosotros vamos a la iglesia porque fuimos redimidos, fuimos salvados. Ahora, y nos juntamos y adoramos a ese Dios que nos salvó, y tenemos comunión y gozamos de la comunión que Dios, o sea, eso es lo que hacemos. Ahora, cuando sacamos, como decía Jorge, dejamos a Cristo fuera de la puerta de la iglesia, es el daño mayor que podemos llegar a hacer. Y termino con un texto, como decías vos recién, Jorge, dejemos algo de aliento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y a mí se me vino Deuteronomios 31:6, ¿no? Así que a todos, a mí, a cada uno de nosotros y a todos los oyentes nos dice esto, Deuteronomio 31:6. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Entonces, qué bueno terminar leyendo este texto, porque a veces vemos todo como muy nublado, ¿no? Cuando pasan estas situaciones. Pero no tenemos que olvidarnos que, como dijo Jorge hace un rato, la iglesia es la novia de Cristo. Y creo que todos somos casados y hemos estado de novios. ¿Qué pasa si alguien viene y quiere tocar a tu novia? ¿No? Bueno, Cristo defiende a su novia. Entonces, aquellos líderes que están actuando de esta manera, sepan que están
tocando a la novia de Cristo. Muy bien, Benjamín. Dijiste cosas interesantísimas porque justamente yo aprendí en la iglesia que debemos ser una iglesia sanadora, perdonadora, sanadora, restauradora y misionera, pero a veces nos quedamos en la mitad del camino, ¿no? Y está bien, perdonamos, pero olvidamos y no restauramos, ¿no? Y ahora poniéndonos desde el lado del liderazgo, porque hemos hecho mucho daño a muchas personas y preferimos que esto quede en el olvido. Y me parece interesante la pregunta que contestaste, porque me parece que es tiempo de restaurar a tantas personas, de reparar el daño que se le hizo a tantos hermanos, a tantos corazones que han depositado su confianza y su fe en las iglesias y lamentablemente le fue mal. Por encontrar narcisistas, vos dijiste una patología psicológica, gente que no le importa nada, digamos, está pensando en sus propios propósitos y no en el propósito de la iglesia o de Cristo, sino en sus propias motivaciones. Y hay lamentablemente liderazgo narcisista, hay psicópatas metidos en las iglesias y muchas personas caen en las redes y el narcisista o el psicópata va generando un miedo para dominar al otro y un sentido de culpa en el otro, que esto es muy interesante. Y acá está justamente manifestado ese abuso o ese acoso psicológico que se produce en las ovejitas, en los miembros de una congregación, ¿no? Y lo utilizan a través de manipulaciones religiosas, como por ejemplo exigir, ya el líder, el pastor o quien sea, se mete en la vida íntima de la pareja, en la relación con sus hijos, se mete, le da más importancia, pasa los límites y le exige cuestiones religiosas, por qué no diezma, por qué esto, por qué aquello, en vez de enseñar y dejar que Dios sobre en la persona, transgreden ese límite y van afectando despacito psicológicamente, con mucho miedo y temor a esas personas. Esto lamentablemente está pasando, pasa en las iglesias, y por eso ahora quiero ir a Daniel que me conteste otra pregunta. ¿Está mal entonces tener una capacidad crítica frente a estas cuestiones? Poder criticar en el ámbito que sea necesario y correcto y tener un juicio, juzgar estas cuestiones que ocurren en la iglesia. ¿Cómo lo ves, Dani? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Seguimos con temas urticantes, ¿no? La palabra criticar y juzgar, la mayoría de las veces tiene una connotación negativa. Es interesante, yo busqué el significado de la palabra criticar, por ejemplo, y tiene dos acepciones. Una dice expresar opiniones o juicios negativos y contrarios sobre una persona o una cosa. Eso podría ser algo negativo. Pero la otra acepción de la misma palabra dice examinar y juzgar una cosa especialmente para determinar su bondad, verdad o belleza. Qué interesante. Y cuando habla también de juzgar, la palabra juzgar dice, viene del griego krino, que significa hacer diferencia, discernir, condenar, decidir, castigar y hacer juicio. Y también dice formar opinión sobre algo o alguien. Encuentro que en las dos palabras tienen una parte positiva, podríamos decir, y una parte negativa. Y muchas veces nos quedamos con la parte negativa, entonces dice criticar es malo. O muchos usan el texto tan conocido de Mateo capítulo 7, versículo 1, que dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces dicen nosotros los cristianos no debemos juzgar. Y no está queriendo decir eso el Señor Jesús, porque si uno sigue todo el capítulo, ¿no es cierto?, va a encontrar que Dios manda a juzgar y manda a que tengamos que muchas veces tomar decisiones. Dice, no echéis
la perla o la palabra a los puercos. O sea, hay muchas veces que tenemos que juzgar y tenemos que discernir. Lo que pasa que también en el liderazgo de las iglesias muchas veces ha sucedido que se ha juzgado y se ha criticado a aquellos que están por debajo del liderazgo, ¿no es cierto? A las personas, podríamos decir, a los hermanitos. Pero a los líderes, a los pastores, a los que están tal vez sirviendo, a esos no se los critica ni se los juzga. Entonces encontramos una diferencia que no es lo que la palabra de Dios me enseña. ¿Es correcto criticar? Sí, es bueno criticar, pero cuando el objetivo de la crítica es para construir, para edificar, no para destruir, porque hay crítica constructiva y crítica destructiva. Y muchas veces podemos juzgar con un corazón duro, sin empatizar con la persona, o sea, sin ponernos en el lugar. Me ha pasado a mí muchas veces, por eso yo muchas veces juzgué duramente sin ponerme en el lugar de la persona y lamentablemente hice daño. Lamentablemente no pude comprender lo que le estaba pasando para poder entender y tener un juicio más completo. Me vino justo a la mente un ejemplo que puso la otra vez, lo escuché a un pastor, que vino una hermana de la iglesia a verlo y a hablar con él, una hermana mayor, le dice, mire, hay un joven que está viniendo a las reuniones que la verdad tiene actitudes homosexuales, y lo considero que no es bueno que esté dentro de la iglesia porque puede ser un problema para los otros jóvenes y todo lo demás. Deberíamos sacarlo de la iglesia, dice, deberíamos no permitirle que venga. Esto fue lo que le dijo esta señora al pastor. Y el pastor con mucha sabiduría le dice, usted sabe, hermana, dice que justamente quería tratar un tema que era difícil y no sabía cómo encararlo porque no sabía cómo lo iba a tomar usted. Pero quería hablarle sobre su nieto, que tiene problemas con su sexualidad. Y ahí la mujer se quedó dura cuando le dijo su nieto. Ah, bueno, dice, no, pero lo que pasa es que él está pasando un momento difícil. Ahí empezó a tener misericordia con la persona. Con el otro, que no era ningún familiar, nada, era dura en su crítica. Pero cuando era su nieto, alguien cercano a ella, cambió totalmente su manera, su juicio, ¿no? Y a veces nosotros podemos llegar a pasarnos eso, ¿no? Con las personas que están lejos somos duros, somos aparentemente justos, pero cuando nos tocan a alguien cercano, alguien, un familiar, un amigo, lo que sea, cambiamos nuestro juicio. Por eso que es importante que el Señor nos enseñe en su palabra, que dice que con la medida con que juzgamos vamos a ser medidos. O sea que tenemos que nosotros tener cuidado, entender qué es lo que le está pasando a la persona, tratar de entenderla, pero sí tenemos que juzgar, porque la palabra de Dios nos enseña que Pablo, por ejemplo, hizo un juicio sobre una persona que había cometido adulterio, y le dice a los hermanos que lo saquen de ese lugar. O sea, y que ellos deberían juzgar también esas situaciones. Después, en otra parte, la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 1 al 5, también nos dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Quiere decir que la palabra de Dios, y hay muchos otros textos que nos hablan que nosotros debemos tener juicios, pero juicios justos, juicios donde tratemos de ayudar a las personas a cambiar, a mejorar, no a destruirlas, que es lo que muchas veces ha sucedido dentro, y por eso hablo, porque es lo que nos toca, dentro de las instituciones religiosas o dentro de la iglesia. Se han tenido juicios muy duros con las personas, sin comprenderlas, sin escucharlas, sin tener el amor que tiene un padre por un hijo. El hijo pródigo es un ejemplo muy claro del juicio que tuvo el hermano, que a pesar de que era el hermano, tuvo un juicio muy duro con su propio hermano, pero el padre tenía un sentimiento diferente con ese hijo que se había perdido.
estaba perdido, dice, y ahora volvió a la casa. Eso manifestó que el amor hizo posible que tuviese misericordia. A veces nosotros usamos solamente la espada, usamos solamente la justicia y no usamos la misericordia. Y la palabra de Dios nos enseña que con dos cosas se corrige el mal y el pecado, con misericordia y con verdad. Así que, por lo tanto, sintetizando un poquito el tema, yo creo que los cristianos, los hijos de Dios, debemos juzgar, debemos criticar, pero siempre con el objetivo de ayudar, de construir y de edificar a las personas y de ponernos en el lugar de la otra persona, de quien está siendo juzgada o de lo que está siendo criticada, porque es necesario, y esto es bueno, que yo necesito también la crítica de mis hermanos. Yo necesito la crítica tuya, Jorge, la de Diego, la de Benjamín, la de George, la de mi familia, la de mi esposa, muchas veces, que es la que más me conoce. Y qué bueno que es preguntarle a las personas que están cerca nuestro, ¿qué opinás de mí? ¿Qué opinás de mi forma de hablar con las otras personas? ¿Estoy siendo duro? ¿Estoy siendo misericordioso? Nos ayuda mucho podernos vernos en el espejo primero de la palabra de Dios y luego con las personas que nos rodean, para poder tener un juicio más coherente y acertado sobre también nuestra propia conducta y nuestra manera de vivir, que debe ser, como dice la palabra de Dios, en un salmo dice que la vida, ¿no es cierto?, de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la única manera de poder corregir nuestros errores es primero descubriéndolos, reconociéndolos y cambiando. Y muchas veces el Señor pone alrededor nuestras personas que tal vez nos critiquen y nos juzguen con amor, y hay otras que nos van a criticar tal vez sin amor, sin misericordia. Pero si somos maduros, aún vamos a poder aprender y tomar enseñanza aún de esas personas que, como le pasó a José, y con esto quiero terminar, dice: ustedes quisieron destruirme cuando tuvo a los hermanos, ustedes pensaron esto para hacerme mal, pero Dios lo transformó para bien. Muchas veces aún las críticas duras que nos pueden hacer personas que no nos aman, que nos odian, nos pueden construir si nosotros tenemos un corazón humilde y amamos al Señor con toda nuestra fuerza. Así que ese es más o menos un poquito mi opinión con respecto a la crítica y al juzgar. Buenísimo. Y es verdad que se da mucho en el liderazgo de las iglesias tener una vara diferente, ¿no? Para medir, como bien decías vos, Daniel, la crítica y el juicio para algunos, los hijos de otros que no están en el liderazgo, pero cuando nos toca a nosotros, los que lideramos, tenemos otra vara, ¿no? Dios nos guarde de no medir igual, tanto a nuestros hijos como a los hijos de otros, o nuestras vidas como la vida de otros, ¿no? Tener ese respeto y ese cuidado, porque obviamente en la medida que juzgamos vamos a ser juzgados, y sería una pena que el Señor juzgue mal nuestra vida por no actuar justamente. Qué bueno lo que estamos aportando. Y quiero ir también a Diego, allá lejos, en el frío, en el medio de la tormenta de nieve. Está Diego en Río Gallegos. Y preguntarte, Diego, así como el criticar y juzgar, hay un imaginario que estaba mal y que se aclaró que no está mal, si es una crítica y un juicio positivo, constructivo. ¿Qué pensás acerca de meter los tribunales, la ley secular común, también dentro de la iglesia para ciertos casos? Porque hay como un imaginario y desde la palabra se saca que está mal tener la justicia, traer la justicia, la ley secular de esta tierra, las leyes, la constitución, para juzgar casos muchas veces dentro de las iglesias, y se considera esto algo equivocado. ¿Cómo lo ves vos, Diego? Bueno, antes que nada quería saludar. Buenísimo lo que dijo Dani, porque me da pie para lo que tengo que decir. Es difícil porque normalmente en las iglesias toman el pasaje de 1 Corintios 6, ¿no?
El pasaje de Primera de Corintios 6, el contexto era, había incesto en la iglesia, digamos, la madrastra con su hijastro tenían relaciones, y de ahí surgió un poco lo que sucedió ahí en Primera de Corintios 6. Lo que dice en este pasaje, que hace entender muchos que, digamos, que no hay que llevar ante los tribunales ciertos casos, porque dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No? Después me voy al versículo 5, dice, digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie bastante sabio para juzgar un pleito entre creyentes? Entonces, lo que se apela mucho a este pasaje es el evitar, digamos, llevar casos, digamos, dentro de la iglesia que suceden ante, digamos, tribunales, un juicio en este caso. Bueno, lo que estaba pasando en la iglesia en esta iglesia, era algo que estaba legalmente, iba contra los romanos, contra los judíos y contra los griegos. Entonces, pero acá lo que está diciendo es juzgar casos insignificantes. O sea, habla de pleitos, habla de problemas, ¿no?, entre personas. Esto, digamos, lleva a otra cosa, que versículo 5, por eso lo leí, dice, ¿acaso no hay nadie entre ustedes lo bastante sabio para juzgar un pleito entre creyentes? Evidentemente, en esta iglesia no había nadie sabio. ¿Por qué? Porque si vos tenés que para los romanos el incesto era un crimen increíble e inaudito, que para los judíos era deshonrar al padre y que para los griegos se mostraba como crimen y era condenado, evidentemente dentro de la iglesia no había nadie con sabiduría. Tenemos que entender la sabiduría desde el punto de vista bíblico. La sabiduría era, para la Biblia, tanto Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es algo intensamente práctico. Tan práctico que podemos ver que a uno de los artesanos, ¿no?, del templo, en Éxodo 31:3, decía que él era sabio. Pero ¿sabio en qué sentido? En las habilidades técnicas que tenía. Entonces vemos que tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento habla de sabiduría. ¿Por qué tengo que hablar esto? Porque uno tiene que tratar de agotar todas las instancias para llegar a ese punto, ¿no? Y estoy tratando de responder en este proceso. Entender que tiene que haber alguien con sabiduría dentro de la iglesia. Evidentemente en Corintios no lo había, porque era muy evidente, o sea, culturalmente, en todo el contexto de la ley, romanos, griegos y judíos, era algo que estaba mal. No estoy hablando cristianos, estoy hablando personas que no conocían a Cristo. Pero lo que decía Pablo, en este caso, era que, aparte de restaurar la vida de estas dos personas, era fundamental el testimonio de la iglesia, ¿no? Era tratar de salvaguardar el testimonio. Bueno, en el caso de las personas que abusan, que este abuso puede ser psicológico, bueno, todo lo que estuvimos hablando, digamos, anteriormente y hoy también, uno tiene que tratar de resguardar en la medida posible el testimonio de la iglesia. Y muchos de los abusadores se hacen de este versículo o de este pasaje para poder salvar lo que es que no se puede salvar, es algo que está mal y es repudiable. Ahora, ¿cómo hago yo para llegar a esa instancia? La Biblia, hay consejos en la Biblia en donde podemos seguirlos, ¿sí? Y podemos tratar de agotar las instancias. Yo creo que tiene que ver con agotar las instancias. Y vamos a ver dónde ya, digamos, el hilo se rompe. Vemos en Mateo 18, 15 al 17, que nos habla de un proceso cuando una persona dentro de la iglesia peca contra otra persona que está también dentro de la iglesia, ¿no? Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Es bien directo, no hay mucho que interpretar. Si te hace caso, has ganado a tu hermano.
Pero si no, insiste, ¿no?, en su error, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado, ¿no? Lo difícil de todo esto, yo me imagino, ¿no?, que algo estuvimos charlando antes, entre nosotros, no está grabado, pero qué difícil es cuando hay un miembro en la iglesia donde el único recurso que tiene es la palabra, ¿no? Y se termina poniendo la palabra de un miembro contra la palabra del pastor o el líder, ¿no? Que finalmente a veces la balanza se inclina más por la persona de mayor influencia. Qué difícil, qué difícil. La Biblia nos aconseja esto y hay que hacerlo, hay que agotar las instancias. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Es buscar consejo. Me acuerdo, y esto lo hablo por experiencia propia, en Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo el pueblo cae, pero la abundancia de consejeros está la victoria. Y yo creo que es importante buscar consejo, no estar solo, buscar el buen consejo. Acá no estamos hablando de estar hablando detrás o a espaldas de, sino para poder tomar una buena decisión, antes de llegar a la instancia que la pregunta que me hiciste, Jorge. Hay un pasaje y finalmente voy a responder, pero es importante poder ver este proceso que la Biblia nos habla. Y está en Hechos 22 del 24 al 29. Es algo que le pasó a Pablo. Y dice así, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí, ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante. ¿Qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Entonces, ¿qué recurso utilizó Pablo? La ley romana. La ley romana lo que hacía era evitar que, primero que lo castiguen sin antes haberlo juzgado. Entonces vemos acá Pablo cómo utilizó un recurso que no era dentro del marco cristiano, ¿no?, sino que acudió a lo legal. ¿Para qué? Para salvaguardar su vida. Aunque tampoco Pablo no era lo más importante para él, porque para él morir era ganancia, ¿no? Pero evidentemente él utilizó un recurso legal para poder salvaguardar su propia vida. Y creo que sí, la respuesta, Jorge, a la pregunta que me hiciste, a ver, por acá la tenía anotada, apelar a los tribunales seculares es bíblicamente antibíblico. No, perdón, no es antibíblico. No es antibíblico. Sí hay un proceso que si tenés los recursos para hacerlos, hay que hacerlo. Pero si tu vida está en riesgo y legalmente podés utilizar esto para salvaguardar tu vida, esto puede ser abuso físico, psicológico, ¿no? Hiciste todos estos pasos y la persona insiste en lo mismo, yo creo que es importante, a no ser que agotes todas las instancias, si no hay otra, si tu vida está en riesgo, y sí, hay que denunciar, hay que hacerlo. Bíblicamente lo vemos a Pablo que lo hizo, ¿no? Apeló a la ley romana. Entonces, no es antibíblico apelar a tribunales seculares, siempre y cuando
podamos agotar la instancia. Y quizás también, por ahí no es un abuso físico, ¿no? Por ahí el hecho de tomar distancia sea una alternativa en el medio que te pueda ayudar también para salvaguardar, digamos, el testimonio de la iglesia. Pero es difícil porque quizás te lo hacen a vos, ¿no? Y no estás más en esa iglesia y se lo pueden hacer a otra persona. Entonces, creo que hay que agotar las instancias, tratar de buscar restaurar a la otra persona, tratar de no afectar el testimonio de la iglesia, pero finalmente, si eso no es posible, yo creo que es válido apelar a tribunales seculares. Muy bien, Diego, gracias. Quedó clarísimo. Es muy interesante que podemos hacer este proceso. Primero dentro de la iglesia, si vemos que la situación se va complicando, también podemos hacer una apelación legal. Aunque hay casos que también se compromete lo legal, digamos, casos de abusos sexuales o acosos, ya hay leyes que no las podemos obviar y que involucra sí o sí la ley. Obviamente que esto no podemos dejar a la ley fuera de su actuación, ¿no? Frente a situaciones particulares respecto a esto, o violencia familiar, violencia de género. Hay muchas leyes ya que debemos tomarlas como un derecho, como hizo Pablo, para que la ley de este mundo, la ley de la tierra, las leyes, la Constitución, actúe frente a estas situaciones. La pregunta final sería, o mejor dicho, podríamos definir que muchas personas no pueden creer que sus líderes de la iglesia les hagan daño. Es decir, no pueden creer que sus propósitos como para liderar en la iglesia en definitiva está basado aunque sea al daño de los demás, no les importa. Pero lamentablemente esto existe, esto es real. Existe en las iglesias, en las instituciones, en todo tipo de instituciones. Porque cuando hablamos de instituciones, las instituciones son personas, ¿correcto? Es decir, no son edificios. Ya sea esto una empresa, un hospital, una iglesia, lo que sea, detrás de eso hay una dirección que está personalizada, hay un ser humano que dirige a su manera, en forma tóxica o en forma correcta, esa institución. Y lamentablemente muchas instituciones están contaminadas por gente tóxica, narcisistas, psicópatas, bipolares. Hay un montón de patologías psicológicas que la persona que dirige lamentablemente están afectadas por esto, y como están afectadas, afectan a sus subordinados, ¿no? Es decir, a las personas que tienen a su cargo. La iglesia no queda fuera de esta realidad. Lamentablemente hay muchas situaciones en las iglesias evangélicas, me refiero, que es la que nosotros participamos, en la que nosotros amamos, y lamentablemente hay liderazgos tóxicos, hay narcisistas, hay psicópatas, hay abusadores de todo tipo. Por eso es muy importante que al elegir una iglesia se apele al consejo. En la multitud de los consejos hay sabiduría. Consulten, vean la historia de esa iglesia, del liderazgo de esa iglesia. Es muy importante a dónde nos vamos a meter y a dónde vamos a meter a la familia y a nuestros hijos, porque después obviamente todo esto va a traer una consecuencia, ¿no? Así que esta sería la mejor salida que le podemos ofrecer a la gente. Primero, pensar, antes de meternos a una iglesia. Si ya estás metido en una iglesia donde hay esta clase de toxicidad, bueno, es importante que obviamente no la vas a poder resolver, pero es importante que vos puedas salir bien de ese lugar. Si es una toxicidad complicada, donde ya podés recurrir a cuestiones legales, bueno, recurrir a cuestiones legales, siempre basado en el amor de Cristo y en bendecir a los demás.
pero no, por supuesto, afectando o siendo víctima o dejando que nuestros hijos sean víctimas de un liderazgo tóxico. Este es nuestro mejor consejo desde aquí, desde este programa. Pero me gustaría pedirle a Benjamín que termine orando por las personas que se identifican con esta realidad, lamentablemente, que están viviendo una clase de abuso o acoso psicológico dentro de una iglesia, en este caso específicamente. Que vos puedas orar para que el Señor les dé la luz y los bendiga y puedan salir adelante a pesar de. ¿Te parece, Benjamín? Buenísimo, bárbaro, cómo no. Vamos a orar para terminar este programa tan actual, tristemente, ¿no? En la realidad de las congregaciones. Así que vamos a orar pidiendo a Dios, como decía Jorge. Padre del cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, porque tu palabra dice que tenemos acceso directo a ti, Señor, por la sangre preciosa de Jesucristo, que nos salvó y que hizo de puente para que nosotros podamos acceder a tu persona, oh Dios. Y Señor, tú has escuchado cada una de estas preguntas, cada una de las respuestas, Señor, porque fueron realizadas a la luz de tu palabra. Señor, tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo, Señor, y tú conoces cada una de nuestras vidas, conoces todas las cosas. Señor, tú conoces la realidad de cada una de las iglesias, Señor, que se predica tu palabra. Señor, pero tú conoces también las intenciones del corazón de cada uno de los líderes. Tú conoces las intenciones del corazón de cada uno de sus miembros. Señor, y nuestra oración es que podamos disfrutar de la iglesia como tú la diseñaste. Señor, que podamos realmente sea un lugar donde aquellos redimidos, aquellos que hemos sido salvos, podamos encontrar ese refugio, ese gozo de poder compartir. Señor, de compartir acerca de nuestra salvación, el compartir la alabanza a ti, Señor, nuestra adoración, nuestro servicio. Y Señor, que se pueda cumplir lo que dice en tu santa palabra en Hechos capítulo 2, donde dice que todos estaban unánimes, juntos, que compartían todas las cosas, y que termina diciendo ese capítulo que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Padre, reconocer que la salvación no proviene de nosotros, que la salvación es una obra de Dios en el corazón del hombre, de la mujer que está perdida. Señor, que podamos tener eso en claro y que podamos estar dejando a tu Espíritu Santo, aquel que habita en nuestras vidas, que pueda manejarse con libertad. Primero en nuestras vidas, pero por sobre todo en la vida de cada uno de los líderes. Señor, porque es el Espíritu que hace que se cumpla todo lo que Cristo quiere. Señor, lo dejamos en tus manos. Señor, tú conoces las situaciones de cada una de las iglesias y por eso decimos, Señor, la iglesia te pertenece a ti. Señor, es tu novia, la novia de Cristo. Por eso, como decíamos en el programa, pedimos que, Señor, tú estés obrando en cada una de las iglesias y, Señor, que se cumpla tu soberana voluntad. Padre, lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar en este programa. Bendiciones.